Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Venezuela, ¿cómo están? Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este su programa Café en la Mañana de esta edición de lunes, y arrancamos con estas imágenes que dan cuenta de lo exitoso que ha sido este simulacro nacional. Toda Venezuela se ha movido, se ha desplegado, se han activado distintos sectores en función de hacer los protocolos o repasar los protocolos de acción y de operación ante un escenario, dos escenarios, decía el jefe de Estado, Emma, ante un escenario de desastre natural y ante Venezuela, si fuese, esperemos que no, agredida por alguna intervención extranjera militar. ¿Cómo estás, Carolina? Así es, señor Caballero, sin duda alguna, allí nuevamente se vivió la fusión popular, militar, policial. Todo el pueblo venezolano se activó ante este simulacro, como tú bien lo has dicho, ante un desastre natural o ante una intervención. ¿Qué debe hacer el pueblo venezolano? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cuáles los protocolos a seguir? Bueno, mira, fue una jornada súper bonita porque allí estuvo presente el poder popular organizado, el pueblo de calle que se sentó a escuchar sus charlas. Mira, mi mamá tiene 78 años, señor Caballero, 78 años. Y mi mamá fue al simulacro, mi mamá estuvo o le correspondió por su círculo de abuelos, le correspondió estar en La Rinconada, en la estación del metro de La Rinconada, y mi mamá tiene 78 años. Es decir, cuando uno ve ese tipo de acciones, y así como ella, hubo muchísimos abuelitos que también participaron de todas las edades, cuando uno ve eso, uno dice, caramba, sí existe la conciencia del pueblo venezolano ante la situación que hoy por hoy está viviendo el pueblo venezolano, ante esa situación de amenaza, que no solamente se conjuga el tema de lo que tiene que ver desastres naturales, sino también el tema de pretensión de intervención militar en nuestro país. Y es que el jefe de Estado, recuerden, ustedes lo había dicho la semana pasada, y eso en el contexto, en el caso de un simulacro, prepararse ante un evento natural, de un desastre natural, que Dios quiera no ocurra, lo que pasó recientemente, ¿no? Movimientos telúricos, ese enjambre de sismos que se presentó en nuestro país, y esta. Vamos a revisar, sí, ahora la cuenta del jefe de Estado, que ha publicado, bueno, lo que ha sido su reacción sobre esta jornada masiva de movilización, de apresto operacional para dar respuesta a distintos escenarios que se pudiesen presentar. El Simulacro Nacional de Protección Civil y Preparación del Pueblo se desarrolló con éxito en perfecta fusión popular militar policial. Vimos al hombre, a la mujer, a la juventud, a las abuelas, los abuelos, las vecinas y los vecinos activados en todo el territorio nacional. Máxima unión, organización y preparación. Ha publicado el jefe de Estado y ha juntado un video que de inmediato se lo presentamos. Venezuela ha demostrado su fortaleza y organización. El Simulacro Nacional de Protección Civil no fue solo un ejercicio, sino una contundente demostración de unidad cívico-militar policial y de la preparación de nuestro pueblo. Y realizando este simulacro que nos orientó nuestro presidente Nicolás Maduro para realizarlo dentro de las instituciones como una cultura sísmica que debemos de tener. Nos encontramos aquí acompañados de los cuerpos de seguridad del Estado, el pueblo organizado para realizar este simulacro. Bueno, hoy
cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, hicimos un gran ejercicio a la hora de una situación sobrevenida, de algún desastre natural. Hoy practicamos a la hora de un terremoto, de algún temblor, cómo nosotros ayudamos a nuestros equipos de trabajo a desalojarlos del edificio. Y en perfecta fusión popular, militar, policial, para dar cumplimiento a la orientación del comandante jefe, el presidente Nicolás Maduro, de dar inicio a los ejercicios de simulacro nacional de protección civil y atención y preparación del pueblo ante cualquier situación de emergencia, desastre y conflicto bélico. Pueblo preparado, pueblo indestructible. Felicidades, Venezuela, por esta jornada exitosa de preparación. Bueno, ahí está algunas de las imágenes de lo que ha sido este simulacro. Ya decíamos donde participaron los bomberos, protección civil. Bueno, esa fusión tan importante que ya decimos, cívico, militar, policial, los circuitos comunales, porque tú decías en el caso de tu mamá, ahí también hay una georreferenciación del lugar, la zona, se han movilizado los jefes de calle. Los cuerpos de combatientes, de todo. Veíamos por ahí, por cierto, el cuerpo de combatientes ecosocialistas, activos también, más de 500 personas que forman parte de este cuerpo de combatientes en esta oportunidad, así como en el caso de ecosocialismo, están en todas las instancias, pero allí veíamos un despliegue también bastante importante porque se busca el resguardo, no solamente, señor Caballero, de nuestra soberanía y de nuestra patria, hablando de las dos vertientes, ¿no?, de este simulacro, sino también el tema de la defensa de nuestros recursos naturales. Bueno, ahí juega un papel fundamental el tema del cuerpo de combatientes ecologistas que también estuvieron presentes en este simulacro. Pero también hay que comentar, ¿no?, lo que ha sido el despliegue de, bueno, los voceros de la Revolución Bolivariana, del Estado venezolano. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, también hacía un chequeo, verificaba estos protocolos de actuación, de respuesta, de qué hacer ante un escenario de desastre natural, qué hacer si Venezuela es agredida con una injerencia o intervención militar extranjera. Vamos a escuchar lo que ha dicho nuestra vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, hemos atendido la convocatoria, el llamado que hizo el presidente, realizar este simulacro por la paz, por la vida, por cualquier situación de emergencia que se pueda presentar. No es para asustarse, es para prepararse, donde la responsabilidad colectiva, la acción colectiva, bueno, nos permite entender qué hacer frente a eventos como este, que nos permite también tener un sistema de alertas tempranas, tener los mapas de riesgo. Igualmente nos preparamos ante una conmoción interna que pueda producirse por efecto de una agresión externa. Bueno, saber qué hacer. También en las empresas estratégicas del Estado hemos visto cualquier tipo de ataque. En el caso de la industria de los hidrocarburos, atendimos fugas de gas, incendio en refinerías, incluso en las instalaciones administrativas. Allí estuvo el presidente de la Asamblea Nacional con los trabajadores del Ministerio de Hidrocarburos y de PDVSA. Quiero agradecer al presidente de la Cruz Roja Venezolana, el doctor Luis Faría, porque junto al Ministerio de Educación y junto a Protección Civil se ha firmado un importante convenio de cooperación para todos los centros educativos del país, donde la Cruz Roja pueda prestar, bueno, cursos, pueda prestar apoyo en cooperación, formación, capacitación en primeros auxilios, en protección civil. Bueno, los primeros llamados. Yo sé que los socorristas y los voluntarios de la Cruz Roja siempre están en primera línea cuando toca atender este tipo de situaciones. Por eso hemos dicho, Venezuela está preparada, Venezuela está lista. Venezuela no teme, Venezuela se prepara. Y en el caso, los ejercicios que estamos llevando adelante es justamente para que nuestro pueblo, en responsabilidad colectiva, se prepare para cualquier tipo de coyuntura de emergencias naturales o de emergencia de conmoción interna. Mira, qué importante fue este simulacro, señor Caballero, lo demostraba allí la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Mira, este simulacro estuvo presente en nuestras empresas básicas, en nuestras empresas especiales. Veíamos allí en PDVSA las acciones que se deben tomar, incluso lo decía la vicepresidenta, en cuanto a una fuga de gas, ante alguna situación sobrevenida que se pudiese presentar. En el metro de Caracas también veíamos el despliegue en las partes administrativas, ¿no?, en los centros públicos. ¿Qué hacer ante una situación de desastre o ante una amenaza exterior? ¿Qué hacer y cómo se debe comportar el pueblo venezolano en todas sus instancias? Veíamos también, y ella reconocía el acompañamiento que hizo la Cruz Roja en las escuelas, cómo
se debe uno comportar ante situaciones como esta? Bueno, eso se evidenció durante el fin de semana. Justamente un aspecto importante y fundamental, ¿no? En este contexto en el cual ustedes saben, Venezuela, estamos avanzando en lo que tiene que ver con la preparación, el apresto operacional. Ya seguramente vamos a revisar, porque también ha sido fin de semana de continuación de estos ejercicios militares, sobre todo de la conciencia, pero también del apresto operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay, bueno, unas gráficas que se las vamos a presentar inmediatamente que tiene que ver con ese tema del sismo, ¿no? ¿Qué hacer antes, durante, después? Antes, prevención, armar un plan de emergencia familiar y no olvides a tus animales de compañía. Prepara un kit de emergencia, linterna, baterías y botiquín de primeros auxilios. Identifica la zona segura en el hogar y cualquier edificio donde te encuentres. Almacena alimentos no perecederos y agua y mantén en buen estado los servicios de agua, gas y electricidad. Eso es prevención. Bueno, ahí, ahora el durante. ¿Qué hacer durante? En pleno temblor ahí. Conserva la calma, es decir, no te pongas a ver una red social de esas voces agoreras de Miami, pues si no te quedas pegado ahí. Conserva la calma. Aléjate de las ventanas y de los objetos que puedan caer o golpear o cortar. Desconecta lo que son los aparatos, desenchufa ahí esto y aquello. Cierra el gas, cierra el agua. Ubícate en zonas seguras, no utilices ascensores ni escaleras. Así es. Después, ¿qué hacer? Pasó la situación de desastre. ¿Qué hacer? Revisa las condiciones de tu hogar. No encienda fósforos, velas ni yesqueros porque podría haber alguna fuga de gas. También, al desalojar el inmueble, utiliza solo las escaleras mecánicas. No te vayas a montar en el ascensor. Utiliza los números de emergencia solo en caso de necesitarlos para que no colapsen. El 911 es uno de ellos. Mantente informado, no creas en propagandas ni rumores, lo que dice el señor Caballero. Y alerta, ya que pueden haber réplicas, y eso se vivió, este tema de las réplicas ahorita, entre jueves y viernes, entre miércoles y jueves, perdón, cuando sucedió lo del sismo de 6 y tanto cerca del estado, o en el estado Zulia, y hubo réplicas, más de 22 réplicas. Hubo posterior a eso, que fue a las 6:20, hasta el día siguiente, a las 7 de la mañana, habían réplicas. Así es, allí, sobre todo el tema también es de tratar de mantener la calma. Sí. Mira, el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, bueno, también estuvo muy de cerca, ha seguido muy de cerca de lo que ha sido este dispositivo. Recuerden ustedes que también es ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que tiene que ver con ese apresto operacional de los órganos de seguridad, de esa tan importante fusión cívico-militar policial, y también ha dicho lo siguiente. Vamos a justamente revisar lo que ha dicho en función de lo que ha sido este simulacro. Situaciones de emergencia, nosotros estuvimos, miren, atendiendo hoy en 411 escenarios a lo largo y ancho del país. Estuvimos atendiendo como ejemplos inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamientos, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, incendios por desechos sólidos, eventos tecnológicos, materiales peligrosos, contaminación de agentes biológicos, y desplegamos 11.767 funcionarios, que fueron los monitores pues, de estas jornadas de adiestramiento, estas jornadas de cómo atender situaciones de emergencia. Bien, así lo destacaba el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello posterior a lo que daba ese balance de esta jornada que se desarrolló el pasado sábado. Pero lo decíamos que era una perfecta, o es una perfecta fusión militar policial popular que se desarrolla en todo el territorio nacional, y evidentemente no escapa a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia que se hizo presente durante este gran despliegue, este gran simulacro, y así lo ha publicado el vicepresidente sectorial también, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. De inmediato damos lectura. Dice así: sábado de milicia bolivariana y otra jornada para preparar la defensa de la patria con el Simulacro Nacional de Protección Civil ordenado por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro. Hoy pudimos constatar nuevamente que Venezuela en fusión popular militar policial va espalante ante cualquier circunstancia. Veamos el video que ha adjuntado. Nuestro comandante en jefe nos ha ordenado en la línea de la ofensiva permanente. Él lo ha llamado un simulacro nacional de protección civil y preparación para el pueblo, en el marco de la fusión popular, militar, policial, para la paz
y para la vida. Esa es la actividad que estamos haciendo hoy. Fíjense el profesionalismo de protección civil, de todo el sistema de gestión de riesgo. Fíjense el profesionalismo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo lo que lo pongamos a hacer. No solamente son los fusiles para defender la patria. La patria se defiende salvando una vida, construyendo lo nuevo, lo bonito, la patria nueva. Así se llama o se hace llamar un patriota, una patriota. Así que todos nosotros estamos aquí para aportar, para agregar, para sumar, y hacer esa defensa en todos los ámbitos de la seguridad de la nación. Así es, mira, lo ha destacado allí el ministro de la Defensa. Y se ha mostrado, y es importante nosotros estar al tanto, cuáles son esas zonas más vulnerables en cuanto a desastres naturales se refiere, en cuanto a los sismos. No, se refiere, y mire este mapa que ha preparado allí también el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Mira, aquí lo tenemos, señor Caballero. Aquí está. Aquí está, al lado suyo, aquí lo tiene. Mira, ahí está. Hay una zona de muy incidencia y, bueno, siempre de mucha atención. Tiene que ver, fíjense ustedes, con esa falla de Boconó. Recorre, fíjate, si vemos Trujillo, ahí también puede afectar lo que tiene que ver con el estado Lara, bueno, quizás parte de Yaracuy también. Viene la siguiente falla, que es la de San Sebastián y la del Pilar. Ahí está, mapa de riesgo sísmico en Venezuela. Muy alto riesgo, bueno, ya el señor Caballero lo comentaba, que tiene que ver con el estado Zulia, habla de la falla esta de Boconó, San Sebastián y el Pilar. Después viene la zona centro, que sería, o se hablaba de riesgo moderado. Hacia abajo, posterior viene un bajo riesgo, que estaríamos hablando allí de Guayana, de Amazonas, y poco riesgo ya al final de nuestra Guayana Esequiba y al final del estado también Amazonas. Pero hay que estar bien atentos, mira, ahí está. Este es el mapa que ha preparado el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, posteriormente a lo que fue todo este despliegue, para determinar y hacer la alerta temprana de las zonas de mayor riesgo, mediano y bajo riesgo ante cualquier situación de sismo en Venezuela. Ahora sí, bien importante esto. Vamos ahora a revisar, como siempre hacemos, mensajes que se van actualizando en el mundo 2.0. Y vamos a empezar con un mensaje que ha publicado el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y dice de la siguiente manera: hace 5 años presenté la ley antibloqueo para enfrentar la agresión más brutal que ha sufrido nuestra patria. El bloqueo es un delito perverso diseñado para atacar la dignidad y el derecho a la vida de nuestro pueblo. Esta ley fue el primer gran paso para elaborar un marco jurídico que nos permitiera vencer la situación de guerra que nos impusieron, una respuesta para romper esquemas, construir nuevos paradigmas, fortalecer la gestión pública y mejorar los ingresos de la nación. El bloqueo ha herido profundamente a nuestra gente, pero no ha podido borrar la sonrisa de sus rostros ni su infinita solidaridad. Somos los hijos y las hijas de Bolívar, de Guaycaipuro, de Zamora, de Chávez, y hoy nos sentimos más fuertes que nunca para defender la soberanía y la felicidad social. Veamos el video que ha juntado el jefe de Estado en esta publicación. Por eso hoy acudo ante esta soberanísima, plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente para presentar al país y a nuestro pueblo una propuesta para el momento histórico que vive Venezuela. Una ley constitucional que dotará al Estado venezolano de las capacidades institucionales, jurídicas y de herramientas de gestión para enfrentar y superar la más perversa, extendida y brutal agresión que haya sufrido nuestra patria en 200 años de vida republicana. De esta ley constitucional especial antibloqueo para dar los instrumentos al Estado para poder avanzar en nuevas modalidades que definitivamente burlen y derroten todos los mecanismos de persecución y bloqueo internacional y avanzar hacia una mejoría profunda de la calidad de vida de nuestro pueblo, que ha resistido y que resiste con gran conciencia. Y para trazar un nuevo camino, flexible, innovador, creativo, siempre en unidad cívico-militar, policial perfecta, para apoyar al pueblo de Venezuela. Que Dios bendiga a nuestra amada Venezuela. ¡Hasta la victoria siempre!
Bueno, esta va la publicación que hizo el jefe de Estado. Ahora vamos a revisar una publicación que ha hecho la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Fíjense ustedes, tiene que ver y damos lectura inmediatamente. Acompañamos el cierre del segundo encuentro nacional Tejiendo Redes en La Guaira. Felicitaciones a nuestras mujeres pescadoras y acuicultoras, guerreras de la Venezuela Azul, por tejer sueños con esa sabiduría ancestral. Son muchos los aportes del sector pesquero al crecimiento económico del país y del presidente Nicolás Maduro. Ratifica su apoyo total a los emprendimientos y sueños de las pescadoras venezolanas. Tiene un video muy bonito que vamos a verlo a continuación. Y yo le preguntaba a una tejedora, ¿dónde aprendiste a tejer? Y me dijo, de mi padre, de mi esposo. Pero ese padre, ese esposo aprendió de sus padres y de sus padres y de sus padres hasta nuestros ancestros. Con esa sabiduría ancestral, también nosotros somos herederos de una doctrina que pocos países, yo diría, conocen, que es la doctrina de amor por su patria, de orgullo por su patria, de dignidad por su patria. Veníamos comentando en los últimos años, la exportación de productos del mar de la Venezuela Azul se ha incrementado un 225%. Y hoy nuestros productos llegan a 33 países. Ustedes tienen embajadores en 33 países y nosotros esperamos que esa marca Compa llegue a 33 países y más, llegue a las grandes potencias para demostrar de lo que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas, que no somos de azúcar. Nosotros somos mujeres de carne y hueso, hombres de carne y hueso, con una alta conciencia de lo que significa defender nuestro mar Caribe. Que no vengan de otras latitudes a decirnos si podemos pescar o no podemos pescar. Aquí decimos en una sola voz, nosotras vamos a salir a pescar, gústele a quien le guste. Y no tenemos miedo de salir a pescar, no hay miedo de ir al mar, no hay miedo para la Venezuela Azul, no hay miedo como una sola fuerza, un solo puño, las mujeres pescadoras venezolanas defendiendo a Venezuela. Como ha dicho el presidente, no nos hemos puesto a llorar. Nos hemos puesto a trabajar. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, Erika? En estos 5 años, ¿qué es lo que han hecho? ¿Llorar? No, trabajar, pescar, procesar, idear, crear. Es lo que hemos hecho. Sé que han estado en asamblea en sus estados. Sé que han estado en asamblea en los Caracas. El presidente Maduro, ustedes tienen 30 propuestas. La instrucción que le ha dado el ministro Loyo es apoyo total a las propuestas de las pescadoras. Apoyo a los emprendimientos de las pescadoras. Apoyo a los sueños de las pescadoras. Apoyo al futuro de las pescadoras. Y que ustedes, así como iniciaron este programa, Tejiendo Redes, tejan futuro, tejan soberanía y tejan dignidad para nuestra patria. Gracias, hermana. Mire, este programa es súper bonito, señor Caballero, porque además de este tema, y nosotros lo comentábamos el pasado viernes porque tuvimos invitadas en relación a ese tema de Tejiendo Redes, adicional a lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que trabajan en función de esa soberanía alimentaria en lo que tiene que ver con la pesca y la acuicultura, también defienden nuestro mar. Ellas y ellos, nuestros pescadores, están desplegados en el Mar Caribe y son, mira, como la primera línea de batalla allí. Están al frente. ¿Ustedes se acuerdan la Operación Gedeón? ¿Quiénes fueron los que descubrieron ahí? En el estado de Aragua, fueron nuestros pescadores, ahí en el muelle. Y nuestras pescadoras y pescadores hacen lo propio también en defensa de nuestro territorio. Entonces ellos tienen la defensa de la soberanía alimentaria y la defensa de la soberanía territorial, en este caso en nuestro Mar Caribe. Así es, bueno, la mujer venezolana allí. Y hablando de mujeres exitosas, íconos, referenciales, símbolos de nuestro país, vamos a revisar esta publicación que ha hecho nuestra Yulimar Rojas, que ha estado en Venezuela y también ha participado y ha mostrado, ¿no?, esos elementos que la han llevado a tener y ganar la admiración no solamente de los venezolanos, los latinoamericanos y en todo el mundo, ¿no?, acerca de su conducta y sus grandes logros en el terreno, pero también fuera del terreno, porque sin duda es una gran dama y representativa de la mujer venezolana. La reina del salto regresó a competir en Venezuela después de 10 años. Era algo que me pedía el corazón. En el estadio Brígido Iriarte revivía a aquella niña que soñaba con volar lejos y que comenzó aquí con un objetivo:
Saltar frente a mi gente no tiene precio. Cada aplauso, cada grito, cada mirada de apoyo me llenó de energía. Después de 2 años muy duros, volver y sentir tanto amor me hace creer que todo valió la pena. Gracias a todos los que no dejaron de creer en mí. Gracias a Dios, a mi familia, a mi equipo de trabajo y a cada persona que me acompañó hoy en las gradas. Esto para mí es un sueño. Gracias por hacerlo posible. La Liga Nacional es un gran impulso para el atletismo y me enorgullece ser parte de ello. Sigamos apoyando a la nueva generación porque Venezuela tiene talento y futuro. Hoy celebro mi regreso y este reencuentro con la certeza de que siempre se puede soñar más alto. Y allí las imágenes que acompañan a esta publicación que hizo la reina del salto, nuestra reina Yulimar Rojas, que está de visita en nuestro país y participó entonces en este gran evento que se desarrolló en el Estadio Brígido Iriarte, en el Paraíso, en Caracas. Mira, qué orgullo, Bello, Yulimar bello, Rojas, bello. sin duda. Bueno, no se le Emotivo. se le motiva. Además, ella es inspiración de muchísima gente, Hermosa. porque Yulimar Rojas se fue superando poco a poco hasta llegar a lo más alto. Mira, vamos a abordar temas importantes, ¿no? Lo que ha acontecido este fin de semana, lo que se viene desarrollando, la preparación de nuestro país, esa ofensiva para responder ante los ataques del gobierno de Estados Unidos y en todos los ámbitos, no solamente en el militar, en estas preparaciones ante un escenario, Dios no quiera, de invasión, sino también en el ámbito diplomático. Venezuela sigue fijando posición, por ejemplo, recientemente en la ONU. Así es, de eso y más. En el ámbito nacional e internacional vamos a estar conversando con nuestro diputado Juan Romero, ya lo van a ver ahí en pantalla, de esos temas tan importantes. ¿Cuál es el papel que hoy por hoy juega Venezuela en esta geopolítica mundial ante esta amenaza imperial? Eso y más a la vuelta que en su programa Café en la Mañana. Recuerden todas nuestras plataformas digitales, nos pueden seguir por allí, transmitimos en vivo a través de nuestras redes sociales, @Café en la Mañana, lo ven aquí en sus pantallas, y también nuestras redes personales. Michelle Caballero TV por Instagram y TikTok, muy activo el señor Caballero por sus redes sociales. Y en Macaro Agurto también por todas mis plataformas digitales. Tenemos canal de Telegram y YouTube en Macarolina Agurto. Usted tuvo este fin de semana activo, ¿no? Oye, tú comentabas un video, me parece interesante este tema, chico, el tema Sí. parece que hay gente que quiere dividir a los venezolanos en general, pero también a los artistas, ¿no? Allá en los Estados Unidos, uno parece que se mete en las redes y uno puede tener la percepción, cosa que no es así, de que los venezolanos que están afuera quieren invasión, quieren bombardeo y quieren muerte, pero eso no es así. Pasa que hay ciertos personajes que tienen agarrado cierta fama en el tema artístico, y tú lo comentaste. Así es. Bueno, este fin de semana hice, porque de verdad que me indignó muchísimo. El pasado viernes, rapidito antes de irnos a la pausa, el pasado viernes hubo unos premios que se llaman Premios Juventud, música urbana, que le dan premios a los jóvenes, ¿no? A los artistas en todo el mundo, bueno, en América Latina. Allí participó en compañía de un artista puertorriqueño que se llama Farruko, un venezolano, un muchacho que viene del barrio, un muchacho que se llama Luis VPN. Él, durante la canción, simplemente, o sea, él cantando en compañía de Farruko, él simplemente se quitó su chaqueta, y en la chaqueta, en la camisa, él cargaba una franela que decía: yo vivo en Venezuela y no quiero guerras. Eso fue motivo. Eso fue todo. No Más quiero no, guerra. él Ahí no- no decías, yo soy chavista. Soy chavista, nada. yo soy opositor, quiero a Nicolás, quiero a María Corina. No. Simplemente, como venezolano, se pronunció y dijo: yo vivo en Venezuela y no quiero guerra. Eso fue motivo para que estas voces, como tú dices, del desastre, que buscan el odio, la incitación a la guerra, desataran ese odio por todas las redes sociales. Mira, yo tuve tanta indignación y yo publiqué un video que yo decía: caramba, aquí no estamos hablando si eres chavista o eres opositor, si te gusta el presidente, si no te gusta el presidente, si te gusta el gobierno o no te gusta el gobierno. Aquí se está hablando de patria, de soberanía, de independencia, de tu país. De que si cae una bomba o si hay una invasión o una intervención, no van a ver, disculpen, los gringos no van a decir: pasen para acá los que son opositores, pasen para acá los que son chavistas. No, señor, la bomba le cae a todas y a todos. Y ese joven alzó su voz en favor de la paz. En favor de la paz. Mira, y le cayeron encima. No, pobre. Mira, entonces... Yo me imagino que ya lo van a vetar allá en los Estados Unidos, porque me imagino que... ¿Por Y él qué? le respondió en las redes, ¿oíste? Claro. Él usó Él dijo, unas miren, palabras duras para yo referirse hablé, a... claro, no, y él dijo: miren, yo hablé en nombre de la gente de mi barrio, porque yo no quiero que haya guerra en mi país, porque yo amo a mi país. Y así deberíamos pensar todas y todos los venezolanos. Usted quiera o no le quiera. Miren, a nosotros, bueno, voy a hablar por mí. A mí en lo particular, a mí no me gusta el presidente Donald Trump. A mí. Y yo sería incapaz de uno decir: ay, ojalá que haya una guerra en Estados Unidos. No, señor. No, señor. Uno debe mantener una postura que es válida, una postura en cuanto a ideales que uno pueda tener, es correcto, pero uno nunca puede promocionar, promover, incitar al odio y a la guerra.
Y eso es lo que lamentablemente ha ocurrido con sectores de la derecha radical que ni siquiera viven aquí en Venezuela, señor Caballero. Por eso es que no les importa. Por eso es que no les importa si ocurre aquí una catástrofe o no ocurre una catástrofe. Por eso es que nosotros nos seguimos parando firme, independiente. Y cuando ocurren esas cosas, yo siempre digo, Dios mío, gracias a Dios, yo sigo estando convencida que estoy del lado correcto de la historia. Así que bueno, labores de odio. No hay dos tipos de venezolanos, aquí todos queremos la paz y esas individualidades que están fuera del país son individualidades. Yo estoy seguro que los venezolanos que están fuera del país, en su inmensa mayoría no quieren ni invasión, ni muertos, independientemente de su postura. No apoyarán al gobierno nacional, pero yo estoy seguro que no quieren un derramamiento de sangre en Venezuela, no lo quieren. Yo estoy seguro. Y menos una intervención militar, imagínense. Así que bueno, miren, pausa. 11, le fue el reloj, 11:32 minutos de la mañana. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos. El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. No nos atemorizan amenazas, ni mentiras, ni cañones. El amor por la libertad recorre por nuestras venas. Nos lo enseñó Bolívar cuando en 1818, ante la amenaza de un insolente enviado de Washington, respondió, abro comillas, parece que el intento de ustedes forzarme a que reciproque los insultos no lo haré. Pero sí le digo que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Por fortuna, se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos. Ahí escuchábamos la intervención del canciller de la República, Iván Gil, en esta Asamblea General de las Naciones Unidas en representación de Venezuela, donde nuevamente deja claro la postura de nuestro país a la no injerencia, a la autodeterminación de los pueblos y a nuestra soberanía. Así es. Ya vamos a conversar con Juan Romero, diputado a la Asamblea Nacional, y justamente ahondar sobre ese tema primero. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros. Gracias por Quisiera que nos diera su lectura en relación y su visión de la puesta en escena que tuvo nuestra delegación, nuestro canciller, no solamente, ya lo decíamos, tras cámara, no solamente en lo que fue la Asamblea General, también hubo otras reuniones, hubo reuniones con la CELAC, con los amigos de la Carta de las Naciones Unidas, también con el ALBA TCP. ¿Cómo fue o cómo evalúa usted o ese balance de lo que fue la presentación de Venezuela ante las Naciones Unidas durante la semana pasada? Mira, yo creo que hay que resaltar bien la insistencia. En medio de un escenario que ha elevado la tensión, Venezuela sigue apostando, como lo hizo desde la Guerra de Independencia, a una regularización en el marco de lo que son los términos de la paz de Westfalia. Respeto a la soberanía, respeto a la independencia, solución pacífica de los conflictos y no injerencia. Esa ha sido nuestra línea. Lo interesante además es que hay que verlo en la delegación en tres escenarios. Uno, el escenario de la Asamblea General, donde interviene Iván Gil en representación como canciller de la República, resaltando lo que escuchábamos era parte de una lectura de la carta de Bolívar al encargado de negocio Irving en 1818, cuando amenazaba con una nueva guerra si Bolívar no le devolvía 2 goletas, Tigres y Liberty, que habían sido retenidas con armamento, violentando la aparente neutralidad de Estados Unidos. Hay una segunda intervención que es la intervención ante el Consejo de Derechos Humanos. Nuestro embajador también ahí hizo una presentación muy importante denunciando la doble faz, ¿no? Y esa doble faz tiene que ver con una profunda contradicción. Es decir, una asamblea que debe apostar a la paz permite que alguien como es Benjamín Netanyahu, solicitado por crímenes de lesa humanidad, concurra sin ningún tipo de elemento. O el que se asume como presidente de Siria, solicitado en algún momento como terrorista y que le lavan la cara. Y un tercer escenario, encabezado por nuestra compañera Blanca Cao del Instituto Simón Bolívar, en un foro sobre mujeres, donde también resaltó todo el tema de la resistencia heroica que ha caracterizado a la mujer venezolana en este contexto. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una reafirmación de nuestra insistencia en la resolución pacífica, en no agotar los mecanismos. Gil además hizo unas reuniones bilaterales con Senegal, con algunos compañeros, pero sobre todo en el marco de los países que defienden la Carta de las Naciones Unidas. Porque todo lo que está sucediendo, lo que vemos con Trump, lo que vemos de la intervención de la OTAN en el conflicto en Ucrania, el silencio ante lo que ocurre en Palestina, las agresiones veladas a través de Taiwán contra China,
o el tema de las migraciones, del tratamiento de la migración no solo de venezolanos en este continente, sino de africanos hacia Europa, muestra una gran crisis que tiene parangón, Enma y compañero, con la crisis de la Sociedad de las Naciones a finales de a principios del siglo XX, en la finalización de la Segunda Gran Guerra y de la Primera Gran Guerra. Y esto es sumamente preocupante, porque si hay algo que había permanecido era la insistencia en la resolución pacífica. Las Naciones Unidas está caduca, la violencia se ha extendido, el hecho de la amenaza contra nosotros, violando el Tratado de Tlatelolco de 1968 de no proliferación, coloca a toda la región, que es la única región en el mundo que no tiene grandes conflictos, ante la posibilidad de una escalada. Porque el que crea que esta agresión, ante la posibilidad de una agresión contra Venezuela, solo será contra Venezuela, no entiende el escenario geopolítico mundial y la posición de Trump. Lo dijo desde un principio: quiero apoderarme de Groenlandia, quiero ponerle el Golfo de México, no Golfo de México, sino Golfo de los Estados Unidos, quiero retomar el control sobre el Canal de Panamá, amenaza a un conjunto. Hace poco dijo que iba a desplazar a los palestinos en Gaza, a buscarles un lugar más bonito, como si fuera algo como quien mueve un vaso. Yo muevo el vaso para acá. Son seres humanos y está puesta en duda la humanidad. Por eso desde la red de intelectuales, desde las organizaciones, la Liga Antifascista Mundial que se creó desde acá, hemos llamado la atención a este momento de la humanidad. No es una cosa contra Venezuela, no es ni siquiera ahora contra el presidente Petro a partir de su discurso en las Naciones Unidas. Es el tema de no permitir que la humanidad pierda esa humanidad que permitió los crímenes en la Segunda Gran Guerra de los nazis, haciéndose silencio y mirando para otros lados. Lo que está ocurriendo en Gaza, lo que en general ocurre en el mundo, es sumamente preocupante para la pervivencia de la especie humana. No se trata de venezolanos, no se trata de colombianos, no se trata de rusos, no se trata de chinos. Es la humanidad en sí la que está siendo puesta en peligro por esta actitud de las formas ya en crisis del capitalismo. Ahora, fíjese, hay muchas cosas y a veces uno ve estas contradicciones, porque Donald Trump a veces hace una cosa, después va para atrás, entonces bueno, a veces confunde un poco la situación. A mí me da la impresión que pareciera que, no sé si de alguna manera el venezolano ha respondido, ¿no? Se ha preparado, ha habido una movilización, ha habido un despliegue, pero parece que ha fracasado este intento de imponer una narrativa según la cual supuestamente en Venezuela hay un estado narcoterrorista y todo aquello, porque además venimos del supuesto Tren de Aragua. Esa narrativa ha mutado y ahora está en el supuesto narcoestado. Pero parece que Estados Unidos no ha logrado imponer esa narrativa. No la ha logrado imponer ni en Venezuela ni en los propios Estados Unidos. Pero porque es que hay elementos contundentes. ¿Cuál es el problema de la narrativa? La narrativa intenta sustituir a la realidad por el tema de la aprehensión y la determinación que tenemos a lo que un filósofo llamaba la sociedad líquida, la sociedad de la pantalla del televisor, del celular y de la lacto. Pero eso contrasta con la realidad. Ahora, eso no significa, estimado amigo, que nos descuidemos. Por eso el presidente, la ministra de Ciencia y Tecnología, desde la vicepresidencia de formación del Partido Socialista hemos advertido. Bueno, de hecho, yo acabo de obtener el Premio Nacional de Periodismo de Mención Docencia con un texto que trata sobre la inteligencia artificial y cómo esto intenta cambiar la percepción. Ya no se trata solo de alterar la realidad, sino que alterando la realidad hay un intento de cambio cognitivo, hay una simplificación cognitiva que es muy peligrosa. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los procesos, lo que llamamos en psicología, los procesos complejos de cognición? Yo observo, interpreto, analizo y reconstruyo esa realidad a partir de percepciones sensoriales. Bueno, resulta que la inteligencia artificial altera esa realidad buscando de alguna forma que no la comprendas tal como es, sino que generalices. Sobre la base de la generalización, entonces, construyes interpretaciones que no se corresponden. Y es ahí donde entra tu observación. Es decir, es el discurso de esto es un estado fallido. Oye, es un estado fallido y resulta que nosotros, según el informe de la FAO, hemos recuperado el consumo de kilocalorías que lo habíamos perdido producto de la asfixia de las medidas coercitivas unilaterales y la pérdida de 840.000 millones de dólares los venezolanos desde 2012 hasta 2025. Que este es un estado forajido y es un estado que sigue dando educación gratuita, que sigue haciendo un esfuerzo para atender la salud
que sigue estableciendo convenios, que violenta los convenios internacionales. Nosotros hemos comprobado que cumplimos las metas del milenio. Venezuela es de los países que ha cumplido las metas de las Naciones Unidas en términos de salud, educación, condiciones de desarrollo humano. Es decir, ese intento discursivo ha contrastado con una realidad que no ha podido ser ocultada a pesar del esfuerzo de la utilización de las redes sociales. Y es lo que nos hemos hecho. Entonces ahí también hay que hacer un balance. Es decir, es la activación. El presidente Nicolás ha dicho hablar, escribir en las paredes, el trabajo que ustedes hacen en Venezolana de Televisión, la alternativa comunicacional que construimos con Telesur, ¿no? Las redes de comunicación popular. Ustedes reseñaban la acción que acaba de hacerse en La Guaira de formación para la guerrilla digital, porque al final se trata de un macrofenómeno que yo he venido denominando como ciberfascismo, es decir, la utilización de estos elementos para generar acciones características del fascismo. ¿Cuáles? Segregación, violencia sistemática, el establecimiento de un enemigo único que es el culpable. En el caso de Venezuela es el chavismo. El chavismo es culpable que se haya ido mi familia. El chavismo es culpable de que la educación no funcione. El chavismo es culpable de 840.000 millones, cuando la realidad es que este fenómeno que llamamos el chavismo ha hecho de todo para evitar una conflagración. Es decir, cuando uno analiza comparativamente, uno se da cuenta que lo que hicieron exitosamente en Irak, que lo que hicieron exitosamente en Libia, que lo que hicieron exitosamente en Siria, aquí ha fracasado. Y entonces cabe la pregunta, ¿qué hemos hecho nosotros de diferente para lo que allá ha funcionado? Asfixia económica, penetración del ejército, incentivo de un conflicto interno social, que es la tesis de Jen Shah. ¿Qué es lo que aquí hemos hecho o qué es lo que tenemos para que fracase? La carga histórica, la carga Caribe, el tema histórico de lo que nosotros hicimos en la independencia, el recorrido de resistencia, la resiliencia de la mujer venezolana, Emma, que nos atacaron efectivamente en lo más base de nuestra vida. Nos ocultaron 20 de los consumos principales del venezolano: pasta, arroz, salsa, harina, ¿no? Y nos atacaron el tema de la mujer, la escasez de pañales, la escasez de elementos para la vida cotidiana. Y ahí está. Entonces vemos las reacciones misóginas. Lo último, Donald Trump burlándose de nuestras milicianas. Bueno, es importante recordarle a Donald Trump que dos hombres sumamente esmirriaditos, como decimos en Maracaibo, flaquitos, chiquiticos, por debajo de 1,60 m, Ho Chi Minh y el general Nguyen Chap, los derrotaron contundentemente. Y con Bolívar decimos, pueblos libres vencen imperios poderosos. Diputado, en función a eso que usted está comentando, ¿qué le parece las acciones que está emprendiendo el Estado venezolano en función, ¿no?, a buscar mecanismos y alternativas de concienciar al pueblo venezolano ante esta amenaza que siempre hemos tenido? Desde la llegada de la Revolución Bolivariana hemos estado al acecho o asediados por esta amenaza inminente, pero primera vez que existe una amenaza bélica por parte de Estados Unidos. El pueblo se está preparando, el pueblo existe conciencia. Hemos tenido el tema del alistamiento de manera masiva. Un pueblo fue a alistarse ante estas situaciones. Vimos el simulacro este fin de semana. Entonces uno habla con la gente en la calle, con el común. Uno va caminando, uno para a la gente y la gente tiene conciencia. ¿Qué le parece ese trabajo que se viene trabajando, que no es un trabajo de ahorita? Es un trabajo de hace 26 años de la llegada del comandante Chávez. Mira, es un tema interesante porque además tiene un componente constitucional. Las 26 constituciones anteriores a la de 1999, el tema de la seguridad y la defensa era un tema exclusivamente militar. Es la concepción de la seguridad pública, de la defensa, ¿no? Y con Chávez construimos un concepto interesantísimo, porque tiene que ver primero con la estrategia militar bolivariana de defensa y el concepto de defensa integral. Ese concepto tiene un basamento constitucional, es decir, no solo el cuerpo del ejército, no es solo la policía para el orden interno, sino son los ciudadanos. Y hay un elemento contundente. Haber pasado de 4.500.000 venezolanos que estamos inscritos en la milicia, que teníamos algún tipo de experiencia en términos de manejo de armas o en términos de pasar de la lucha no armada a la lucha armada y pasar a un crecimiento cuántico, porque es un crecimiento cuántico de 4 millones a 8.200.000, te habla. No puedes decir que son 8.200.000 militantes del Partido Socialista o del Gran Polo Patriótico. Son venezolanos que han acudido como ocurrió en el siglo XIX. Es decir, cuando uno ve la historia de la Primera y la Segunda República, Emma, uno ve cómo fue incorporándose un pueblo. Es
La pérdida de la Segunda República, ¿por qué se produce? ¿Qué encabeza Boves? Eran pardos, mulatos, tercerones, que no se sentían representados por el discurso del mantuanaje. Y Bolívar lo entiende, y a partir de la Carta de Jamaica de 1815 cambia y convoca, ¿no? Y lo vistes, eso es lo que se vio, es lo que vimos en 1902, el Mocho Hernández detenido por oponerse a Cipriano Castro y le manda un mensaje a Cipriano diciéndole: prefiero morir batallando, defendiendo a mi país que morir preso, ¿no? Y José Gregorio Hernández, que se dice alistándose en las milicias. Pero además, el presidente también lo decía, en 1942, cuando se da la operación Nueva Tierra, New Land, en alemán, el patrullero que recorre lo dirige Wolfgang Narrazábal, teniente de navío. Era un patrullero que no estaba capacitado para operaciones antisubmarinos. Y él sabía el riesgo que tenía y la tripulación lo sabía. Y después del hundimiento del buque Monagas cargado de petróleo que salía de la refinería de San Lorenzo hacia Aruba, Curazao, y de ahí iba hacia Trinidad y Tobago para dotar de full oil, del combustible que movía los tanques, los aviones, los barcos de guerra en la operación contra los alemanes. Él patrulló todo el día, es el sacrificio del venezolano. Eso representa a esa mujer gordita que vimos ahí haciendo un esfuerzo físico, cargando el fusil para que cuando existiera el momento defender el país, pasar de la lucha no armada a la lucha armada. Y sobre todo, Emma, que lo he visto en la comprensión, que todo el mundo entiende que no va a ser combatiente, pero sí puede hacer acciones de apoyo de salud, de inteligencia, de comunicación, de logística, de reparación de lo que tenga que repararse. Es decir, estamos hablando de un pueblo dispuesto a defender el principio que nos ha costado y que es nuestra base de la raíz: soberanía e independencia. Diputado, ¿qué espacio y qué rutas hay o qué caminos hay para reconstituir ese diálogo que el jefe de Estado había dicho entre palabras que estaba deshilachado en ese momento o en este momento? Ayer vimos, o mejor dicho, al final de la semana vimos una segunda declaración de Richard Grenell, que además habla de acercamiento, de que él siempre, como hay que recordar, Richard Grenell es el enviado especial de Donald Trump, no es Marco Rubio, el designado especial para los diálogos con Venezuela es Richard Grenell, de manera directa. Ya Grenell había hablado hace 2 semanas y volvió a hablar a final de la semana, y eso parece ser auspicioso, ¿no? ¿Qué rutas hay para retomar ese diálogo y que se pueda bajar esta tensión? Y esto es importante decirlo, porque además Nicolás es parte de una iniciativa que siempre ha procurado con Estados Unidos mantener el diálogo, que es el Grupo de Boston. Esto es importante decirlo. Nicolás es fundador del Grupo de Boston. No solo fue canciller, sino que el Grupo de Boston fue una iniciativa de un conjunto de senadores norteamericanos ante el hecho de que los canales institucionales entre Estados Unidos y Venezuela se vieron interrumpidos en algún momento. Ese grupo ha seguido actuando. Lo que hay es una interrupción, que fue a lo que se refirió el presidente Nicolás Maduro, de un diálogo entre él y el presidente Donald Trump, entre el secretario de Estado Marcos Rubio, que es el canciller, y nuestro canciller Iván Gil. Pero hay otras instancias que han procurado sobrevivir al discurso. Ahora, tú decías algo cuando hablabas de la retórica, y yo creo que es muy importante compartir con los venezolanos algunas reflexiones que yo he venido haciendo sobre el tema. Hay que entender la naturaleza de la personalidad de Trump. Trump es un outsider, es decir, es alguien que no es Obama, que no son los Clinton, que no es Joe Biden, que no son los Bush, no viene de la estructura política tradicional del Partido Republicano, a pesar de ser presidente republicano, o del Partido Demócrata. Y por lo tanto tiene una forma de hacer política que la trae de donde viene. ¿De dónde viene? Del sector inmobiliario. Es la actitud en venezolano del guapetón de barrio. Yo te empujo, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tú buscas para obligarte a sentarte a la mesa de negociación para dialogar? ¿Por qué busca hacerlo? Ah, bueno, una realidad geopolítica. Los Estados Unidos tienen un consumo de 20 millones de barriles de petróleo diario. Solo produce 12. Tiene que comprar 8 millones en el mercado internacional. El 65% de esos 8 millones lo compra en la zona del Medio Oriente. Eso es Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y sale por el estrecho de Hormuz. Y resulta que esa misma posición prepotente tiene un conflicto con Irán, que controla el 80% del estrecho de Hormuz. Eso significa que en cualquier momento Irán cierra el estrecho de Hormuz y se dispara el barril de petróleo a $300 el barril. ¿Qué queda? Venezuela, a 5 días en navegación. Y por lo tanto, tiene, en la lógica de Trump, de guapetón, sentarnos a la mesa en una posición de desventaja.
Y ahí es donde entra el fracaso de la retórica. Te voy a invadir, te voy a agredir. ¿No? Una operación de 8 buques, 4.500 soldados. Aquí hay un manejo psicológico. Ustedes recuerdan a Joel Bolton con la carpetica, 5.000 soldados en la frontera. Fíjense la similitud de los números, porque es guerra cognitiva. Y ahí entonces vemos la respuesta inteligente de Nicolás. Me colocas los buques, convoco al alistamiento, hago ejercicios militares, muestro fuerza, hago los ejercicios con nuestras fuerzas militares. Llama a la solidaridad internacional, responde la presidenta de México, responde el presidente de Nicaragua, responde el presidente Díaz-Canel, responde el propio Petro y le dice, una invasión contra Venezuela va a generar un conflicto regional, no nos vamos a quedar tranquilos porque sabemos que viene contra nosotros. Y Venezuela entonces sale al escenario internacional a denunciar. Resultado, cuando vemos en términos de altisonancia, vemos un retroceso en la discursividad agresiva de Trump. No renuncia, pero hay un retroceso ante la respuesta simbólica, práctica, articulada, organizada de los venezolanos. De nuevo voy con Bolívar. Pueblos libres vencen imperios poderosos. Muchísimas gracias, diputado Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, dando luces, ¿no?, en relación a esta situación, a este conflicto que se está viviendo. O que pretende generar, mejor dicho, Estados Unidos en contra de toda América Latina, no es en contra de Venezuela, es en contra de toda América Latina, y de qué manera el Estado venezolano se prepara en la perfecta fusión. Mira, esa frase está perfecta, o ese enlace, fusión militar, popular, policial. Perfecta, porque realmente está ocurriendo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Chávez se burlaban de que, ay no, que ahora ponen a los militares a vender papas? ¿Ustedes se acuerdan? Aquellos están... Hoy por hoy se vive. Mira, nos vamos, 11:57. Siempre con una sonrisa, el cobra bien le va bien. Será hasta mañana. Pasen todos una feliz tarde. Chao, Venezuela, cuídense. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.